como un concepto muy misterioso, ¿verdad? Que Dios le llame trabajo a decir sea la luz, ¿verdad? Porque para nosotros trabajo es que hay que sudar y hay que hacer esto y aquello, pero sin embargo, cuando Cristo dijo que su Padre trabajaba, era sanar enfermos, ¿verdad? Porque bajo ese contexto dijo Cristo que el Padre trabaja, bajo el contexto de levantar a un paralítico. Entonces, por eso algunos no le llaman trabajo, no, que le llaman la obra de Dios, ¿verdad? Y yo me recuerdo de un canto cuando estaba pequeño que decía: en la obra de el que me envió yo quiero trabajar, porque llegará el momento en que ya no podré obrar. Y la Biblia habla de obrar. La Biblia habla de trabajar. Y el Señor dice: trabajad no por el pan que perece. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé claridad en nuestros pensamientos para poder discernir lo que es que Dios trabaja. Si Dios te sana, Él está trabajando. Si Dios te consuela, Él está trabajando. Si Dios te da alegría, Él está trabajando. Si Dios hace milagros, Él está trabajando. Entonces, como buenos cristianos, tenemos que aprender lo que es que Dios trabaja. Porque cuando prediquemos, entonces vamos a disfrutar la palabra al oír todo lo que Él ha hecho. Entonces, si ustedes se recuerdan, hablamos ya de que desde antes del tiempo Dios ya trabajó en la eternidad pasada y Dios nos mostró que todo lo creado es lo invisible. Todo lo creado es todo lo invisible. Y cuando la Biblia inicia con ese versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tenemos que saber discernir que cuando Dios habla de crear, yo lo he descubierto a través de tantos años de estar estudiando la Biblia, que cuando Él habla de crear, se está refiriendo a la vida espiritual, o sea, donde las cosas no se ven. Porque cuando Él quiere hablarnos de lo físico, nos dice que Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Y se recuerdan ustedes que yo usé un versículo para certificar esa palabra, para confirmarla, y lo vamos a poner allí, Romanos 1:20. Romanos 1:20 es un versículo que no lo debemos descuidar, debemos de verlo con claridad. Dice, mire, dice: porque las cosas invisibles de Él, porque las cosas invisibles de Él, y entre las cosas invisibles de Él está su eterno poder y está también su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, el resultado de mi estudio bíblico ha sido descubrir que Dios, todo lo creado, es invisible, pero que todo lo que se ve ha sido hecho. Y le doy gracias a Dios porque al entender esos conceptos, muchas partes de la Escritura se me hacen más fácil poderlas entender. Entonces, hoy quiero entrar al aspecto número 8. ¿Cuántos se recuerdan de los primeros 7 aspectos? ¿Alguno que lo sepa de memoria? O si lo tiene apuntado y me los quiere leer. Si los tiene apuntados y me los quiere leer, los primeros 7 aspectos, porque hoy vamos a hablar del 8 y son solo 10. Son 10 aspectos que el Señor revela en el Antiguo Testamento. 10 aspectos de su trabajo. Entonces nunca se nos van a olvidar. 10 aspectos. ¿Alguien que los tenga anotados, por favor, y los lea?
la creación, hechura y formación, el proceso, el llamamiento, la promesa y bendición. O sea que Él envía juicios ¿para qué? Para percibir a la gente, a percibirla, para advertirle que deje los caminos impíos. Amén. Hoy vamos a hablar del aspecto número 8, pero quiero que ejercitemos nuestro pensamiento, porque en todas las cosas que Dios hizo, el aspecto 8 es que Él dio la ley. Dio la ley e hizo un pacto. Dio la ley e hizo el pacto viejo. O sea que Dios, en su trabajo, Él hizo un pacto, pero también dio la ley. Ahora, nosotros, como estamos aprendiendo todo lo que hace Dios y por qué lo hace, porque Él todo en su creación lo tenía en su pensamiento, en su corazón, y Él en su creación solo dijo, sea esto, sea aquello, y así es como vinieron a la existencia todas las cosas, pero primeramente en el Espíritu. Yo estoy bien seguro que usted y yo, cuando fuimos creados, Él no usó ningún elemento para crearnos, sino que sencillamente cuando Él quiso que nosotros existiéramos, Él dijo sea el Hijo, Él sea Cristo. Dijo sea Cristo, porque Cristo es parte de Dios. Dios es eterno. Entonces, cuando Dios creó las cosas en la vida del Espíritu, sencillamente las sacó de su corazón. Y por eso hemos puesto el ejemplo de un pintor, que un pintor ya tiene el cuadro en su mente y solo lo plasma en el papel, pero él ya lo carga ahí. Entonces él lo hace. Cuando lo plasma en el papel, él lo hace, pero él carga en su pensamiento su creatividad. ¿Me explico? Entonces, Dios, así es como ha hecho todas las cosas, solo llamándolas. Dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, a mí me ha ayudado mucho en mi estudio de la palabra entender lo que es creación y lo que es hechura. Porque eso me va a ayudar a entender las cosas que Él ha hecho. Fíjense que a mí me llama la atención mucho la Nueva Jerusalén. Porque la Nueva Jerusalén, dice Juan, que Él la vio descender del cielo, ataviada como una esposa para su marido. Él la vio descender del cielo. Entonces quiere decir que esa ciudad que desciende del cielo, como ahora ya entendimos que somos nosotros, y prueba de ello es que esa ciudad dice que tiene puertas y son las 12 tribus y tienen los nombres de los patriarcas, y los cimientos del muro dice que son los apóstoles. Entonces, notemos porque ese es trabajo de Él. Ese es trabajo de Él. Notemos que Dios, para transmitirnos a nosotros la revelación divina, usa todas esas figuras, y por medio de esas figuras es que nosotros entendemos lo que nosotros somos. Porque nosotros no solamente somos, sino que fuimos, somos y seremos, porque estamos en Cristo. Ese es el asunto, que el estar en Cristo nos hace ver con claridad nuestra preexistencia, nuestra existencia y nuestra postexistencia, ¿verdad? Y cómo Dios nos está ayudando a recuperar esa gloria que nosotros perdimos.
Pero fíjense pues, porque si uno ejercita su espíritu, pues Dios le muestra a uno lo que uno era. Por eso, al leer ustedes Eclesiastés, dice, qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. Entonces, cuando Dios se le antojó, porque Él es el dueño y Señor de todo el universo y Él es Dios, y como Dios tenemos que respetarlo, porque Él hace lo que, hablando en una forma coloquial, Él hace lo que le da la gana. Él nadie le puede aconsejar, ni tampoco se toma el tiempo Él para pedirle consejo a alguien, y no es que sea orgulloso, sino que es Dios. Dios es Dios. Entonces Él, teniendo todo en su pensamiento y su creación, Él solo llama las cosas. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y esa es mi base para que yo pueda explicar de que cuando Él dijo que fuera Cristo, fue Cristo. Sea la luz, porque Cristo al venir aquí dijo, yo soy la luz. Entonces, quiere decir que estamos comprendiendo poquito a poco, y la Biblia nos está abriendo nuestro entendimiento para que nosotros descubramos lo que nosotros éramos antes de venir aquí. Porque si la Nueva Jerusalén dice que es de jaspe y que es de oro, sencillamente nos está diciendo que es una ciudad que posee la vida divina, posee la vida de Dios. Pero usted está allí y yo estoy ahí estamos nosotros, porque allí en esa ciudad nosotros podemos vernos, pero ahora nos toca ejercitarnos porque tenemos que saber qué significa el muro, tenemos que saber qué significan las puertas, tenemos que saber qué significa la calle, qué significa el río, qué significa el árbol, todo lo que está en esa ciudad, porque esa ciudad representa todo lo que es la esposa de Dios. Y lo sorprendente es que no solamente tiene a los judíos, sino que tiene a la iglesia, porque si tiene las puertas y tiene los 12 patriarcas y tiene los cimientos del muro, imagínense ustedes, una ciudad amurallada. Pues para entender eso podemos ver a China. China tiene muralla, toda China está rodeada de una muralla para que nadie pueda entrar. Es una muralla fuerte, gruesa. Yo no sé si alguien quiere entrar a China ilegal, ¿cómo puede hacer? Pero el muro de Trump se queda chiquito comparado con la muralla china. La muralla china hasta tiene carretera en la muralla y hay camino de 2 vías para los carros, los transeúntes y las carretas. Yo no sé si hay que averiguar si corren carros ahí, pero lo que yo sí sé es que carretas de caballos siempre han corrido. Pero imagínense ustedes, pues, ¿qué significa en nosotros ser muro? Tenemos que estudiar la palabra de Dios con todos los versículos que hablen del muro y nos va a dar la revelación de lo que nosotros somos como muro, porque nosotros somos muro, porque nosotros fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y si ellos son el fundamento, si ellos son los cimientos, y nosotros fuimos puestos sobre ellos, entonces quiere decir que nosotros somos el muro. Así que hay muchas figuras para entender la iglesia, porque la iglesia también está representada como una casa, como un templo, como una fortaleza, pero allí en la Nueva Jerusalén es una ciudad. Digo ciudad, tengo cuidado siempre porque todos mis compatriotas chapines dicen ciudad. Gilmar así dice, ciudad. Así decías, ¿verdad? Pero ahora ya aprendió, ahora dice ciudad. Porque muchos, de veras, si usted conoce a los guatemaltecos, los que yo conozco, la mayoría dice ciudad. Solo yo no digo ciudad, yo digo ciudad, porque es una ciudad. Y aprendí con los mexicanos también, porque yo decía peor. Dice, no se dice peor, hermano, se dice peor. ¿Verdad? Porque los mexicanos sí no dicen peor, ellos dicen peor, eso está peor, ¿verdad? Y así con ellos aprendí a hablar. Bueno, no se van a creer mucho, pues.
Entonces, ¿están ubicándose? ¿Están alcanzando a ver que Dios les va a revelar a ustedes y a mí, por medio de todas esas figuras, lo que nosotros éramos antes de venir a la tierra? Porque nosotros estamos en Cristo, y la prueba que ahí está Israel, porque están los 12 patriarcas, y a ellos los pone como puertas. A nosotros no nos pone como puertas, a nosotros nos pone como muros. ¿Por qué? Porque a los apóstoles los pone como cimientos, y por eso dice que el fundamento de la iglesia son apóstoles y profetas, y tiene que ver con nuestra fe, con lo que creemos, con lo que nos enseñan. Tiene que ver. Por eso es tremendo, pero hay otra cosa, que no hay cristianos solo muros. Bueno, algunos son mudos, ¿verdad? Pero no son solo muros. Los cristianos no somos solo muros, porque la Biblia nos describe también como columnas. O sea que los cristianos también pueden ser parte del templo que hay en esa ciudad. ¿Por qué? Porque dice que el que venciere lo haré columna del templo y nunca más saldrá de ahí, porque imagínense, cuando Dios nos haga columnas, nos hace parte de ese templo. Mi idea es que usted se ejercite para que entre a este lenguaje, que entre a esta jerga, entre a esta manera de hablar, porque esa es la manera de hablar de Dios. Entonces Dios sí nos va a dar todos sus secretos. Dios nos va a enseñar todos sus secretos, pero nosotros tenemos que ejercitarnos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento. Entonces noten pues que la esposa del Señor es toda la ciudad, toda. No es solo el pueblo de Israel, ni es solo la iglesia. Entonces eso nos va a aclarar el pensamiento, porque algunos tienen la idea de que Dios no tiene nada que ver con Israel y que solo la iglesia y para siempre la iglesia y prevaleciente y aleluya y gloria a Dios y solo nosotros y me importo yo y nadie más que yo y solamente yo. Pero el asunto no es tan así, tan estrecho. El asunto es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender cómo es esa esposa. Entonces ahora usted, al entender esto que estoy hablando, entonces usted se va a dar cuenta lo que el hermano Carrillo le quiere transmitir, que Dios a esa parte de la esposa le dio ley e hizo un pacto con ella. Entonces Dios, gracias a Él que hemos entendido, porque cantamos Dios de pactos, porque Él no solamente hace pacto con un remanente. Con el tiempo vamos entendiendo que esa ciudad está compuesta de muchos remanentes. Por eso a Salomón lo ponen con 1000 esposas, porque 1000 es una plenitud grande. O sea que Dios en toda la humanidad tiene esposa. O sea que no importa en qué año naciste, ni a qué generación perteneces, con todas las generaciones Dios ha tratado, con todos ha tenido su revelación, con todos ha tratado en diferentes maneras. Porque con nosotros ya ven que no trata como trató con los judíos, porque a los judíos vimos ya en el punto anterior que Él los escogió como un tipo, como una fotografía. Pero lo que es sorprendente, pero tremendamente sorprendente, es de que a ellos los escogió como tipo, como fotografía, pero todo lo que a ellos les pasaba era algo espiritual en nosotros. O sea que Dios estaba moviendo a sus 2 remanentes, ya estaba preparando las lecciones para los que venían después. Pero notemos que entonces vamos a encontrar que cada remanente, Dios tiene una manera de tratar con ellos. Entonces le pido que por favor ponga atención a eso. Ese es el trabajo de Dios. La forma que Dios trabaja es que Él dice: voy a
tomar este remanente que es un número de gente, un número de judíos, un número de árabes, un número de todas las naciones, pero Dios lo resume, no lo complica porque Él no nos dice que Él trata con 1000 grupos, sino que siempre ha dicho Israel y las naciones. Israel y las naciones. Y Israel tiene mundanos y las naciones tienen mundanos. Así que Dios solo no se complica la vida. Él dice, yo solo tengo 2 hombres, Adán Pérez, porque el que pecó perecerás, y el postrer Adán Cristo. O sea que o estamos en Adán o estamos en Cristo. O somos judíos o somos naciones. Entonces Dios nos pone simple el asunto para que nosotros no nos hagamos bolas. Entonces, parte del trabajo de Dios en la vieja dispensación, en el Antiguo Testamento, en lo que estamos aprendiendo, parte del trabajo de Dios fue dar la ley de Moisés y hacer un pacto. Leamos Juan 1:17. Juan 1:17. Estamos todos calladitos, quiere decir que estamos absorbiendo. Estamos aprendiendo, dice la hermana Xochitl. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y siempre hemos aprendido que esa palabra, la verdad, la mejor versión la pone como la realidad. La gracia y la realidad. O sea que nosotros somos gente que recibimos la gracia y la realidad. Nosotros no somos gente que recibió ley. Los israelitas recibieron ley. La ley es algo exterior. La ley es un pergamino que se lo ponen a uno para que lo lea y que lo viva. Esa es la ley. Pero la gracia es un asunto distinto. La gracia y la realidad es que usted tiene que entender que es en contraste con la ley. La gracia y la realidad está contrastada con la ley, está comparada porque contrasta. O sea que la ley es algo exterior, son mandamientos, son estatutos, mientras que la gracia y la realidad es una persona que vive adentro de nosotros. Ninguno que recibió la ley tenía realidad dentro de él. Por eso cuando ustedes me escuchan predicar a mí, yo les enseño acerca de los salmos. Los salmos son la expresión del alma de los hombres del Antiguo Testamento. Ellos no tenían el espíritu, pero eran buenos poetas, eran hombres muy sabios, muy eruditos, hablando humanamente. Y ellos podían escribir canciones. O sea que si tú quieres escribir canciones y poemas, solo inspírate en tu alma, ¿verdad? Ahora, el espíritu es una persona dentro de nosotros. Por eso, gracias a Dios que ya entendimos que se procesó para entrar en nosotros, ahora está en nosotros, ahora nosotros tenemos gracia y realidad. Gracia es que el Señor puede hacer las cosas a través de nosotros. En el Antiguo Testamento ellos no tenían esa bendición. Ellos no podía Dios hacer las cosas a través de ellos. Sí las hizo por un tiempo, pero venía, las hacía y se iba. Por eso yo siempre les he dicho que la gente del Antiguo Testamento eran hoteles, porque venía Dios, estaba con un ratito con ellos y luego se iba. Ustedes saben lo que pasó con Saúl. Saúl, Dios venía a él y lo hacía pelear batallas y hacer grandes, ¿cómo se llama? Grandes hazañas. Pero cuando ya Dios se iba, él se quedaba hasta endemoniado. O sea que una persona sin Cristo adentro se puede endemoniar. Por eso yo no creo que un cristiano se puede endemoniar. Cuando alguien viene a mí, hermano, es que este cristiano no. Antes de ser cristiano le creo que él estaba endemoniado, pero ya como cristiano ya no se va a endemoniar. Ya no. Porque ya está Dios ahí adentro con usted. Y Dios no se contradice.
Dios no se contradice. Entonces, gracias a Dios que podemos entender todas esas cosas. El trabajo de Dios entonces fue darles a ellos la ley. Y la ley dice que fue dada a través de Moisés, por medio de Moisés. Ahora, gracias a Dios, que ya sabemos por qué Dios trabajó de esa manera. Porque lo que Dios quería era, ya sabemos las funciones de la ley. ¿Cuáles son? La primera es dar a conocer quién es Dios, la segunda es a nosotros y la tercera para captar. Ahí está. Mi hermana Gloria se las aprendió y también Dani. Pero la ley fue dada para que todos conocieran quién es Dios primeramente. Por eso es el testimonio de Dios. Los 10 mandamientos son el testimonio de Dios. Esa ley que le dieron a Moisés, el trabajo de Dios era darle a conocer al pueblo de Israel quién era él. ¿Quién era? Pero como la función de la ley es triple, la función de la ley no solamente es que Israel conociera a Dios, sino que se conocieran a sí mismos, que eran incompetentes. Pero ellos no captaron eso, porque cuando Moisés les vino a decir lo que Dios decía, ellos primero dijeron, todo lo que Jehová diga, vamos a hacerlo. Fíjese qué mentira más grande, porque esa es una fuerza humana. Es como que usted y yo dijéramos que nosotros podemos. Nosotros todo lo podemos en Cristo, pero nosotros solitos. Jesús mismo dice ahí en Juan, empero sin mí nada podéis hacer, jamás, jamás. Entonces nosotros somos los que tenemos que entender que esa gracia y que esa realidad entró en nosotros. Bendito sea su nombre. Así que hoy solo me voy a iniciar diciéndoles que Dios en su trabajo es dar la ley para que lo conozcan a Él, que conozca el hombre quién es el hombre y que Dios lo quiere capturar. Porque la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Así que no los detengo más. Ese era mi mensaje de esta noche. Se volvió mini mensaje, pero usted está contento porque, ay, qué rico. Ya me puedo ir a tomar chocolate. Así que vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias a Dios, porque Dios nos bendijo con su palabra en esta noche. Le doy la bienvenida al papá de Gerardo, a don Santiago.